Se nos cortó el vivo, no me di cuenta. No tiene acá. Acá estoy. Se Pasó cortó, volando. se cortó, pasó volando. Este, pasó volando. Eso que decís, G, que venías hablando respecto a tener otra perspectiva, siempre nos pasa. Nos pasa que quienes quizás, además de tener estudios o tratar de capacitarse a nivel académico, tenemos militancia o tenemos contacto con organizaciones como la tuya o como la compañera que estaba hablando recién, Micaela Casas, que es parte de ATA Berazategui, que es la localidad donde yo vivo, y nos muestra la realidad desde su realidad, ¿no? Desde su perspectiva. La compañera Marien en lo que es Contrata Trans, que fue la que nos dio en la Cámara de Diputados las bases como para empezar a hablar de una verdadera inclusión trans desde una perspectiva trans. Siempre yo le digo a mi jefa, sí, está todo bien, que estemos nosotras, pero la realidad es que acá necesitamos una compañera trans que venga a pensar cuáles son sus necesidades, cuáles son las cosas en las que se ve excluida, cuáles son las problemáticas diarias, qué latiguillos boludos va a escuchar constantemente de les compañeros que no terminen de entender o de aceptar su identidad de género. Ellas son las que saben, ella es la que sabe, ella es la que tiene que estar planificando un protocolo de intervención en temática trans. Todas mujeres cis me parece que no tiene mucho sentido. Yo puedo empatizar, pero nunca voy a vivir lo que vivió la compañera. Yo vivo mis propias opresiones Claro. como mujer o como identidad bisexual, pero no vivo las opresiones que vive una persona trans, y es otra perspectiva, y hay que empezar a dar esos espacios y esos lugares. Realmente es así, por eso abrazo esa idea de escuchar los relatos de las compañeras, y decir, esto le puede pasar a mi hija, yo no quiero que esto le pase a mi hija. Esto es lo que tenemos que cambiar, analizarlo desde esa perspectiva. Tenemos muchas profesionales buenísimos, pero falta perspectiva de género. En todo sentido, entendiendo el género como lo que es, que puede ser una identidad Y trans, pueden una ser un identidad bisexual. peligro. Y eso es Cuando, un cuando se peligro. habla de niñeces, cuando se habla de niñeces y cuando se habla de niñes muy pequeñites que empiezan a manifestar esta identidad que, que nosotros hemos, bueno, en ese relevamiento que tuvimos, la edad promedio es de 5 años, así que, pero niñes que quizás a los 2 o 3 años empiezan a tener esas disconformidades con ese género asignado al momento del nacimiento. Lo primero que hace una familia, justamente por la ignorancia en el tema, es ir y consultar con un pediatra, es ir a acude a la academia, digamos, ¿no? Vas a los profesionales que deberían decirte, sí, bueno, acompañar a tu hijo es lo mejor que le podés hacer, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no. Entonces, por ejemplo, caer en un psicólogo que no tiene perspectiva de género, cuando estamos hablando de un niño, una niña, un niño trans, es un peligro, ¿sí? Sí, Le puede totalmente. arrebatar la infancia. Hay médicos que todavía siguen diciéndote o pidiéndote que reprimas ese sentir, que esperes a que tengan 15, 20 años para ver qué es lo que quieren hacer. Digo, entonces, si muchas de las familias nos hubiésemos quedado con eso que esos profesionales sin perspectiva de género nos dijeron, les cagamos la vida a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Entonces, también es un peligro. Cuando se piensa en infancias, un profesional, una profesional que no tiene perspectiva de género, es un Un peligro. peligro para mí. Eh, Decir que, bueno, a nosotros, digamos, la familia nos encontramos en el camino, ya un camino hecho, y esa mamá que ya venía pateándola nos dio la respuesta que esos profesionales no nos habían podido dar,
porque si no, digo, te digo que nuestros hijos y nuestras hijas no iban a correr esa suerte de decir, bueno, sorteamos el primer lugar de expulsión. Eh, Así que ahí también es un tema. Siempre estudiamos desde, yo siempre te hablo también desde un punto, recién ahora estoy como adentrándome en esos feminismos, porque uno al principio piensa que es un solo feminismo y nada más, y siempre, nunca estaba de acuerdo porque era muy radical y yo no estoy de acuerdo con lo que sostiene el feminismo radical. Y empezamos a ver esto, ¿no? De la deconstrucción del sexo, de no hablar de sexo en términos biologicistas, el saber médico, esto que vos constantemente nos nombrás, que es tan nocivo y tan peligroso para nuestras hijas, para nosotras mismas, ¿no? Ubicándonos y encasillándonos en todo sentido en la normalidad. Si vos no tenés este peso, no sos normal. Si vos tenés un órgano sexual que no se puede identificar fácilmente como mujer o como varón, es decir, como pene o como vagina, no sos normal. Hay que hacerte una operación para reasignarte el sexo. Si vos te autopercibís como mujer, pero tu órgano sexual es masculino, tampoco sos normal. Hay que hacerte normal. Y es un saber médico del que supuestamente no podemos escapar, porque es la ciencia, porque la ciencia lo dice. Y muchas veces se ha demostrado que la ciencia se equivoca, o que la ciencia después Claro, tiene que corregir. quién le puso nombre a ese órgano femenino o masculino? Digo, cuando hablamos de penes, cuando hablamos de vulvas o cuando hablamos del sistema genital, esa también es nuestra lucha, que se saque la palabra masculino o femenino porque los genitales no tienen género. Digamos, un cuerpo gestante o un cuerpo fecundante va a desarrollar como tiene que desarrollar. Cuando nosotros hablamos, porque también está bueno traerlo al tema acá. Cuando una niña trans desarrolla, no va a desarrollar, porque eso está como muy empapado en esta sociedad, ¿no? Tiene cuerpo de hombre, va a tener, tiene un órgano un órgano sexual de hombre o masculino, pero en realidad se autopercibe, no. Es y esa De, corporalidad no dice lo que es mi género, ¿no? Esa genitalidad, porque si no, pareciera que permanentemente tienen que estar poniendo los genitales sobre la mesa. O sea, es como, erradiquemos lo femenino y lo masculino. Pensémoslo en términos prácticos, incluso a nosotros como sociedad, cuando que quizás conocemos un montón del tema, pero después tenemos que ir al baby shower de fulanita o de menganita. como vio el bebé. Eh, bueno, y está en la pancita ese bebé y que porque tiene vulva ya tiene que ser todo rosadito, digo, y seguimos replicando, porque yo lo veo incluso en las mismas compañeras feministas y en las mismas compas que conozco que la tienen re clara, que conocen un montón y demás, pero después terminan cayendo en esas cosas básicas que nos atraviesan como sociedad porque es lo que permanentemente nos están diciendo. Se vio mucho en el tema de la lactancia materna, la semana anterior o hace 2 semanas, no me acuerdo dónde fue. Se vio mucho, no sé, o cuando se pide lo del aborto, o sea, volvemos a recaer en lo mismo. Después hay algo que falta en esa visión, ¿no? Claro. Eh, Desde el día a día, cuando tenemos hijes, cuando proyectamos sobre esos hijes o sobrines o quienes sean, la presunción de la heterosexualidad, ¿no? Cuando vemos un niño o una niña, ese niño ya pensamos que el día de mañana se va a casar, va a tener mujer, ¿no? Hijes y demás. Y el caso contrario, lo mismo. Estamos permanentemente presumiendo. Yo, ponele, tengo a mi hijo más grande que tiene 14 y nunca se me había ocurrido preguntarle, por ejemplo, ¿tenés novio? ¿No? O sea, che, ¿y tenés novia? ¿No? No, no nunca un tenés novio. Y eso me parece que es lo que tenemos que empezar como a deconstruir como sociedad, pero en general, ¿no? Como no presumir la heterosexualidad, no presumir el género de mi hijo, mi hija, mi hije. Eh, a eso apuntamos, ¿no? Saquemos lo femenino y lo masculino para determinada cosa, porque a ese término femenino y masculino también se lo puso la academia, a Total. ese órgano para organizar,
para separar las corporalidades y porque tiene una lógica capitalista, reproductivista, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. totalmente. Entonces me parece que ahí, Al mundo le sirven los heterosexuales y acá estamos, les que no lo somos. Este, hay muchas cuestiones que creo que tenemos que empezar a ver. Un mundo sin etiquetas sería algo mucho mejor para todos, incluso en cuanto a nuestra corporalidad de cumplir o no cumplir con el estereotipo de estética hegemónica que hay. Vos fijate cómo todo nos afecta en cuanto a todo lo que es etiquetar y rolificar a una persona en masculino, femenino, mujer, varón, gordo, flaco, y representarlo como eso, ¿no? Como algo que tiene que ser normal. ¿Y qué es lo normal? ¿Y quién dice que es lo normal? Desde que otros sean lo normal. claro, ¿dónde está la normalidad? O cómo definimos un parámetro de normalidad. En un mundo donde vemos que hay tanta diversidad de personas, de cuerpos, de mentes, de piel, Claro, hay que erradicar el término normal también. es todo bastante rebuscado. Cuando uno se empieza a meter en esto, es como que termina dándose cuenta de que todo lo que viene construyendo desde hace años vuela. Yo cuando empecé a deconstruir el sexo, la verdad que ahí dije, la puta madre, cómo estuve tantos años tan ciega pensando que esto era así, y en realidad no lo es. Viene un tipo y dijo esto es una mujer, viene otro tipo y dijo esto es un hombre, y esto tiene que ser así. Y si no, no funciona. Y después te das cuenta que hay un porcentaje tan alto de personas intersexuales a las que les obligaron a definirse por ser varón o ser mujer, incurriendo en operaciones súper riesgosas para sus cuerpos. O sea, es todo bastante macabro si uno se lo pone a ver, y creo que el cambio está en nosotros, el cambio que estamos dando día a día desde organizaciones de la sociedad civil, desde, desde algunas instituciones del Estado, no todas, al Estado le falta tanto por crecer todavía, le falta muchísimo a instituciones privadas que también intentan de hacer algún tipo de inclusión a todo lo que es la diversidad en términos generales, a aplicaciones de política con perspectiva de género, desasnar esto de que el género somos solamente las mujeres. A mí me da mucha bronca cuando me dicen violencia de género y piensan que son solamente las minas y género. Después no existe nada, entonces, pero tampoco no existe el género masculino, no existen las personas trans, no existen las personas no binarias, o sea, no existe nada, solo existen las mujeres cuando estamos hablando de violencia. Y es un poco lo que se critica, incluso que llego a criticar yo desde mi perspectiva de mujer cisgénero. Este, reconociendo mis privilegios, ¿no? Y eso está bueno, si bien una se ve oprimida y aventajada en un montón de cuestiones, no sé, a mí me pasó con el tema de mi sexualidad o de mi lugar de pertenencia o del lugar a donde vivía, hay cosas que estoy por sobre otras mujeres, por sobre otras identidades, y eso está bueno reconocerlo y hacer un paso al costado y decir, no, esto lo tengo que deconstruir, pero claramente es algo que lleva lamentablemente lleva mucho tiempo. Me gustaría que sea una transición mucho más rápida porque salva vidas. Y cuando decimos que salva vidas, no estamos hablando al pedo, realmente salva vidas. Salva vidas desde, por ejemplo, los suicidios que vos me marcabas en la época de la adolescencia. Yo me imagino lo que debe ser. A mí me costó muchísimo mi adolescencia siendo una mujer cis por mi sexualidad. Me imagino lo que debe ser para una persona que está pasando por la transición de manifestarse como una persona. Sí, que en realidad la problemática no la tiene esa No, persona trans o travesti o la sexualidad que tenga, digamos, sino que es el contexto, ¿no? Es la sociedad que tiene que verse. Y eso es lo que también hacemos discusión o damos la discusión en todos los espacios cuando hay un montón de profesionales que se quieren capacitar y les decimos esto, no miremos a la niñez trans o travesti o a la persona trans o travesti, mírense ustedes, ¿qué les pasa a ustedes con esa persona trans o travesti, ¿no? Ahí me parece que está la respuesta. Eh, Todos nos tenemos que ver y revisar, y todos tenemos que ser conscientes de que somos responsables por acción o por omisión, ¿no? Eh, Incluso cuando yo critico a la sociedad, también me veo reflejada en esa sociedad, porque soy parte de esa sociedad.
Si yo me hago cargo de que soy parte de esa sociedad y que tengo esa responsabilidad o que está en mis manos, por lo menos ante una acción, cambiar algo, eso me va a permitir deconstruirme y eso me va a permitir hacer autocríticas para poder mejorar como persona, para poder ver al otro. Me parece que hay que poner en práctica esa interseccionalidad, ¿no? Que tanto se habla, ¿no? Ahí, incluso entre nosotras, femenidades cisgénero, también hay que aplicar esa interseccionalidad. ¿Qué pasa con las trabas? ¿Qué pasa con las trans? ¿No? ¿Qué pasa con las masculinidades trans? Eh, Ahí me parece que hay que poner en práctica eso y entender esto que vos hablabas hoy de la empatía. Marlene Guayar dice, la escuchaba la otra vez en una nota, y decía que cuando vos tenés que empatizar, ella pedía que la sociedad sea como... eh, y decía que cuando empatizar, eso da cuenta de los privilegios. Y eso me pareció sumamente interesante. Cuando vos empatizás es porque entonces tenés un privilegio, porque no lo estás pasando. En cambio, las trabas o las personas trans tienen eso de entender la opresión, ¿no? De sufrir y que les pasa por el cuerpo y por eso también están metidas en todas las luchas. En la lucha piquetera, en la lucha obrera, en la lucha por el aborto, ¿no? En la lucha en los feminismos. Me parece que las travestis han sabido visualizar esto porque han sufrido la opresión desde siempre y me parece que la sociedad debería escuchar un poco más. Estas niñeces, por ejemplo, cuando hablamos de travesti, la palabra travesti, también está como muy cloacalizada esa identidad, ¿no? Y es algo originario, es algo propio, no es un término colonizado, y eso es lo que también apuntamos mucho con nuestras niñeces, y estas niñeces también resignifican ese término que se ha utilizado y que se sigue utilizando muchas veces en un término peyorativo, y se resignificó como lucha, como acción, ¿no? Como capacidad de crear. Y nosotros aprendemos muchísimo de las travestis. Me parece que si la sociedad empieza a escuchar, ¿no? O si las travestis empiezan a estar en todos los espacios estatales, organismos, creo que ahí la sociedad va a empezar a cambiar. Como decía Lona Berkin, ¿no? Cuando una travesti entra a la universidad le cambia la vida a esa travesti, cuando entran muchas travestis a la universidad le cambian la vida a la sociedad, y es así tal cual. Entonces me parece como que ese es el camino. La verdad, G, estamos muy contentos, contentas y contentes desde Red contra las Violencias de poder haber tenido esta oportunidad de hablar con vos, de empezar a deconstruir también nuestros pensamientos en todo sentido, de poder empezar a crecer también, ¿no? Porque uno crece como persona. Merien siempre dice que cuando se agrega una persona de la diversidad a un entorno, a un espacio, el lugar claramente crece, cambian las perspectivas, cambian las formas de ver la realidad, incluso nutre mucho el grupo de trabajo, siendo ese ámbito donde más estamos tratando de desarrollar todo lo que es la inclusión laboral trans para dejar de hablar de cupo, porque los cupos no son muy colaborativos llegado a cierta etapa. Siempre tratamos de hablar de inclusión para no este, tener siempre un techo. Y realmente me parece súper importante el trabajo que están haciendo para todo lo que necesiten, desde Red contra las Violencias, desde nuestra forma de luchar muchas veces contra el sistema, ¿no? Porque es el que nos pone patas en la rueda para seguir desarrollando nuestra actividad. Eh, Tienen las puertas sumamente abiertas para todo lo que necesiten, cuentan con todas las personas que estamos participando de este proyecto también, y contarles, ¿no? Que estamos tratando de trabajar en todo lo que es la violencia con una perspectiva de género abierta realmente, hablar un poco de violencias en parejas del mismo sexo, hablar un poco de la violencia contra el colectivo trans, que es tan importante y que también está tan mitificado y oculto, ¿no? Vos te pones a pensar, yo cuando empecé a estudiar para empezar a planificar políticas públicas, lo que nos dimos cuenta es que no hay un solo estudio de Argentina que hable de esto.
todos los estudios que encontraba eran estudios de España o estudios de Chile y tampoco había un gran avance. Muchos y muchas de las profesionales y los profesionales que estaban metidos en el sistema no tenían ni idea de lo que estaban hablando o de que había ciertas particularidades en esos manejos de esas relaciones violentas. Realmente le falta mucho trabajo a lo que es la parte institucional, la pata institucional. Se está haciendo un esfuerzo muy grande, lo puedo llegar a reconocer, pero sí identifico que hay no solamente yo, son discusiones que hemos tenido políticas, que veo que vos también estás en la misma línea que nosotras, teniendo esta discusión de cuánto nos falta como sociedad y como Estado para poder llegar realmente a una aplicación sana de estas políticas públicas, de estas leyes que existen, algunas, todavía faltan unas pares, pero tener en cuenta de que faltan las políticas públicas para que hacer de esa igualdad realmente a la equidad, ¿no? Y si hay alguien por ahí que está viendo el vivo que quiera hacer una pregunta, allí puede escribirla y de mi parte por ahora creo que este, has respondido todas mis preguntas. Realmente yo me quedé maravillada con el trabajo que están haciendo, con cómo se toman la construcción del feminismo, siendo que hay como un fantasma sobre el feminismo y sobre las construcciones, tenemos como esa interna eterna con las radicales y se torna muy difícil trabajar a veces, pero veo que está el futuro y el crecimiento en esto que estamos hablando, de un feminismo transfeminista interseccional que realmente considera las opresiones en un nivel general, tomando a la raza, el género y el sexo como las bases de la opresión y que todas y todes somos oprimides de alguna forma, ¿no? Tener en cuenta eso, que no es solamente algo, cosa de mujeres cis, como quien dice, es cosa de todos, esta construcción, entender y ponernos en los zapatos de todos, además de los nuestros, ¿no? Esa es una forma también de colaborar al cambio real. ¿Querés decir algo para cerrar, G? Yo la verdad estoy súper agradecida con este espacio. No, bueno, contenta también, gracias por el espacio y por visibilizar esto, porque haya también, digo, personas de la sociedad civil que también digan, tenemos que cambiar estas cosas y nos tenemos que poner a trabajar. Así que nada, como te decía la otra vez, creo que está buenísimo esto de tejer redes, ¿no? De ir nutriéndonos eh, eh, entre organizaciones, pero también, digo, en pos de mejorar la calidad de vida de justamente de aquellos que siguen siendo más oprimidas que nosotros aún. Y, y bueno, nada, eso, también decirles que necesitamos de ese compromiso social, que también esto no quede acá, digamos, ¿no? Como, bueno, una persona que vino en representación de una asociación civil a charlar sobre una determinada temática, sino que esto, digo, se empieza a propagar este mensaje, que podamos empezar a poner en práctica todo esto que estuvimos charlando hoy, que podamos revisarnos a nosotros mismos, que podamos dejar de proyectar en las niñeces, que podamos escuchar a estas niñeces, que podamos criar en libertad, que podamos, no sé, eh, actuar juntos y para mejorar, ¿no? Porque las mamás y los papás lo estamos haciendo, estamos corriendo a contrarreloj, nuestros hijos no tienen tiempo y esto que vos decías hoy, cambiar las cosas salvaría la vida, queremos que nuestros hijos mueran de viejos, de viejas, de viejes, que puedan acceder a los derechos, que no tengan que acceder en un futuro a políticas reparatorias, como te decía hoy, Claro. eh, y que puedan desenvolverse, que puedan ser felices. Nosotros les cuento un poco, porque también ahí deja ver mucho. El 4 de septiembre vamos a hacer la presentación de un nuevo material autogestivo. Ya teníamos el de Infancia de desobedientes cuerpos que incomodan, que es nuestro cuadernillo, pero ahora vamos a lanzar otro que tiene que ver, y se llama Las mariposas también, y que pone un poco de manifiesto esto, ¿no? Lo que sueñan las personas en el común de la sociedad no es lo mismo, o sea, ¿qué sueñan esos padres y esas madres para sus hijos cisgénero, ¿no? En el común de la sociedad. ¿Cuáles son esas aspiraciones que tienen
y cuáles son las aspiraciones que quizás tenemos estas familias para nuestros hijos y nuestras hijas. Por ejemplo, esto que te decía recién, que vivan, que sean felices. Se nos acaba de cortar la conexión con G, a ver si puede volver, así podemos cerrar. Ahí está. Bueno, vamos a agregarla otra vez, a ver si podemos. Realmente un espacio súper fructífero, la verdad. Hoy tuvimos un muy buen vivo. A ver si ya aparece, que se le cortó. Así ya podemos cerrar. Gracias a todos los que participaron de este espacio. Realmente es un espacio para crecer. Vamos a ver si ya aparece. Un orgullo tener realmente una compañera así, que hable de esta forma, que les represente de esta forma. Realmente es muy importante el trabajo que están haciendo desde Infancias Libres, teniendo en cuenta, ¿no?, la importancia del trabajo desde las infancias, de todo lo que fuimos hablando, ¿no? Como una parte más de nuestra población que es invisibilizada, completamente desde las, no solamente desde las arcas del Estado, sino en términos generales la población, la sociedad suele ser bastante excluyente, y bastante discriminativa en términos generales. Este, nada, Jit no se está pudiendo conectar, por lo que veo. No sé si está pudiendo hacer la conexión. Vamos a esperar un ratito más. Y si no, ya vamos a cerrar. Realmente tenemos un material hermoso que lo van a poder seguir viendo, por IGTV, para que lo puedan compartir también. Esto es un trabajo de hormiguita que hacemos entre todos, de compartir y de exponer y visibilizar estas protestas y estas demandas que tenemos desde, los colectivos LGBTIQ y también desde el feminismo interseccional, transfeminista. Bien, veo que allí está teniendo bastantes problemas para conectarse. Voy a cortar el vivo y le voy a mandar. Ah, ahí está, sí. Así podemos terminar, que G haga su cierre de manera propia. Más allá de todo lo que nos dijo, fue maravilloso. Estaría bueno que nos pueda hacer un cierre. Mil disculpas, No acá pasa, volví. no pasa nada, G. No, no sé qué le Estábamos, pasa, te se me estábamos pone loco el esperando. teléfono, se me apaga, me dice que se reinicia la aplicación, no tengo internet, así que acá le estamos poniendo garra. Bueno, nada, como para cerrar eso, que muchas gracias por la invitación, que necesitamos el compromiso social, como siempre decimos en todos lados. Eh, a nosotros como familias nos surge esto, y vamos, digamos, a contrarreloj y con una urgencia, pero que no lo podemos hacer, obviamente, visibilizar esto, porque si bien somos una organización civil que está trabajando en pos de mejorar la sociedad de estas niñeces, tampoco es nuestro trabajo hacerlo, sino que le tenemos que Claro, exigir a los de arriba. Exactamente.
Esperemos que poder tenerla hasta el final. Esto es piramidal, chiques, se exige de arriba para abajo. Las políticas de cambio efectivas tienen que venir desde arriba. Bueno, allí se le volvió a cortar. Bueno, para no este, dilatarlo más, ya que bueno, tenemos un primer vivo súper nutrido, les agradezco una vez más por estar participando de nuestros vivos, de estas instancias de reflexión que están muy buenas para todos, para crecer y para avanzar, ¿no? Y también para visibilizar distintas problemáticas. Nos vemos en la próxima edición que vayamos a hacer, que seguramente va a ser la semana que viene, con Según Jessy, que vamos a hablar un poco de preservativo para vulvas. Así que nada, les mando un beso grande y gracias por participar una vez más.